Días. Bueno, primero que todo agradecerle a los organizadores de esta reunión, al presidente, el doctor Sergio Díaz Leines, al secretario, el doctor Daniel Ramos Maldonado, y a la doctora Ana Teresa de la O. Entonces, vamos a empezar. Qué pena, yo me pongo aquí porque ahí me queda un poco más difícil para verlas. Pero entonces vamos a hablar de lesiones en general, pero más que todo tumorales de la fosa posterior en general, y vamos a empezar a revisar estos en adultos. Les voy a mostrar inicialmente las diapositivas de qué tema vamos a tratar y posteriormente vamos a tratar uno por uno. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, en adultos, tumores extraxiales, en adultos vamos a empezar a revisar rápidamente los del ángulo pontocerebeloso en adultos. Y como ustedes bien saben, los más frecuentes son los neurinomas. Posteriormente, en orden de frecuencia, los meningiomas, tumores epidermoides, tumores dermoides, quistes aracnoideos, cisticercos, ya que estamos en América Latina, y también tenemos algunas lesiones vasculares. Posteriormente también hablaremos de los tumores extraxiales en adultos, en la fosa posterior de metástasis, hemangioblastoma, papiloma de plexus coroides, y para terminar hablaremos también de algunas lesiones pediátricas, tumores intraxiales en edad pediátrica, astrocitoma cerebeloso, meduloblastoma, gliomas de tallo y ependimoma. Así es de que vamos a empezar a hablar entonces de los tumores extraxiales del ángulo pontocerebeloso en adulto y empezamos a revisar rápidamente desde el punto de vista de imagen de los neurinomas. Bien sabemos nosotros, bueno, y ustedes mejor que nosotros, saben que constituye del 5 al 10% de los tumores cerebrales en total. Y constituye del 80 al 90% de los tumores del ángulo pontocerebeloso, se presentan en la quinta y sexta década de la vida, tanto en hombres como mujeres, y el 60% son de la rama vestibular. Les muestro esto esta es una resonancia con una técnica especial de Fiesta, donde vemos el conducto auditivo interno, la porción inferior, donde vemos el nervio coclear y el coclear aquí está la cóclea, aquí está el coclear y el vestibular, única y exclusivamente para referirnos de dónde se origina la mayoría de los neurinomas. Bueno, ahora aquí, también se conocen como schwannomas, ustedes mejor que yo lo saben, en términos generales son masas extraxiales, las llamamos extraxiales porque no están en el parénquima cerebral, y para diferenciarlas, miren cómo produce esta interfaz entre el parénquima cerebral y la lesión, este ángulo y otros componentes. Bueno, son lesiones bien definidas. Cuando es muy pequeña puede ser intracanalicular y puede ser tubular. Cuando son grandes pueden dilatar el conducto auditivo interno, lado derecho normal, lado izquierdo en posición coronal, el conducto auditivo interno está dilatado, lo mismo que en esta diapositiva. Ok, en relación a su comportamiento en la resonancia magnética, son isointensos al parénquima cerebral en secuencias en T1 y en T2, aquí está un poquito de mayor intensidad. Tienen un reforzamiento real intenso y heterogéneo, en este caso es homogéneo, bueno, dio la casualidad de que es homogéneo, pero en muchas oportunidades es heterogéneo. Y en algunas oportunidades uno tiene que decir cosas que no son positivas para diferenciarlo de otras lesiones tumorales. En este caso decimos que no tiene cola dural, porque las lesiones tumorales del ángulo pontocerebeloso con cola dural la mayoría de las veces son o meningiomas o metástasis. Bueno, el 15% de los neurinomas o schwannomas tienen quistes intramurales hipointensos, como es el caso. Y las lesiones grandes, como es esta, tienen forma de helado, con un poco de imaginación. Aquí está el lado, el cono, y no tienen calcificaciones. ¿Por qué? Porque los meningiomas en términos generales sí las tienen. Bueno, pueden ser muy pequeños, efectivamente. Si no, esto es con la técnica, bueno, son cortes muy delgados en coronal, lado derecho, lado izquierdo, con contraste. Miren esta lesión tan pequeña, un schwannoma intracanalicular. Aquí está el quinto nervio del lado derecho y del lado izquierdo, y el nuestro, que es el que nos interesa, como lo vemos en los cortes coronales, como lo vemos en los cortes axiales con contraste. Otro también pequeño, simple con contraste. Y miren en ambos lados, lado derecho y lado izquierdo, y si lo vemos en el lado derecho y en el lado izquierdo no lo vemos tan claro, se le puso el contraste y se vio adecuadamente. Ustedes ya saben que estamos hablando de una neurofibromatosis tipo 2, ¿verdad? Bueno, este es otro paciente que tiene lo mismo, neurofibromatosis tipo 2, la vemos en el lado derecho y la vemos en el lado izquierdo,
no tienen que ser sincrónicos para hablar de neurofibromatosis tipo 2. Otro paciente que tiene el mismo tipo de patología, un poco heterogéneo, con un componente quístico, probablemente necrosis, en los cortes con contraste axial, coronal, y cómo se comporta en secuencias con contraste y en secuencias en T2 con este edema perilesional, con este comportamiento y esta morfología. Muy grandes en una neurofibromatosis tipo 2, isointensos, extraxiales, bien definidos, lado derecho, lado izquierdo, con contraste. Y este es otro pacientito con el mismo tipo de patología, pero les quiero mostrar aquí que se asocia cuando tenemos neurofibromatosis tipo 2, hay que buscarle otras lesiones intracerebrales. En este caso tenemos un meningioma. Y miren aquí otro con el mismo tipo de patología, solo que está, bueno, que es relativamente pequeño, el del intracanalicular, el del lado derecho. También tenemos que buscarle no solo las lesiones en ángulo puntocerebeloso, porque se trata de una neurofibromatosis tipo 2, aunque no veamos otra lesión tumoral en el lado derecho, pero hay que buscarle otras lesiones en el canal raquídeo y en este caso estamos ante la presencia de meningiomas. Bueno, después de los que ya vimos los schwannomas o neurinomas del acústico, vamos a hablar de los meningiomas. Son menos del 10% en la fosa posterior y ocupan el segundo lugar en frecuencia en el ángulo puntocerebeloso y tienen mayor incidencia entre los 30 y los 60 años de edad. En términos generales, desde el punto de vista de imagen, es la segunda masa más frecuente en el ángulo puntocerebeloso. Primero los neurinomas, segundo los meningiomas. El 10% de los casos son múltiples, una característica es que no ensanchan el conducto auditivo interno, pueden causar hiperostosis o erosión ósea, que lo vamos a ver con una placa, con una tomografía computada. Aquí tenemos la lesión. Vamos a ver otras características de estas lesiones. 75% de los casos son isointensos en secuencias en T1 y en T2, en relación con el parénquima adyacente, o tenemos un 25% que pueden ser atípicos con necrosis, hemorragia y calcificaciones. Entonces, miren nuevamente las características de extraaxialidad que veíamos en el neurinoma, también lo vemos en el meningioma. Aquí está un poco heterogéneo, podría ser el uno o el otro. En este caso tenemos la tomografía y lo que les quiero mostrar, que tienen un 10% un realce, aquí está muy homogéneo, pero hasta un 10% tienen un realce heterogéneo. Isointenso, el 90% y homogéneo. Y esto lo que les quiero mostrar aquí es esto que en muchas oportunidades nos sirve para distinguirlo, es lo que llamamos nosotros la cola dural. Cola dural que se puede ver hasta en un 60% de estas lesiones tumorales extraxiales que corresponde a meningiomas. Otro dato que nos ayuda a distinguirlo en muchas oportunidades es el poco edema perilesional, teniendo en consideración que los schwannomas tienen un edema perilesional importante. Aquí en una tomografía simple, cisternas del ángulo puntocerebeloso del lado izquierdo normal, del lado derecho no están normales, una lesión isointensa que la podemos determinar su presencia de una manera más adecuada con contraste. Correspondió a un meningioma, lo mismo que esta, es otro paciente con el mismo tipo de patología. Bueno, sigamos con lesiones del ángulo puntocerebeloso, los tumores epidermoides. Son inclusiones ectodérmicas en el desarrollo embriológico, compuestos en su mayoría por descamación celular que contiene queratina y colesterolina y está rodeado de tejido conectivo. La apariencia de estos tumores epidermoides depende del contenido de colesterolina dentro del quiste. Producen ensanchamiento del ángulo puntocerebeloso, bordes festoneados irregulares, envuelven los nervios y vasos craneales y comprimen y desplazan el parénquima adyacente. Aquí tenemos un ejemplo. En términos generales, son hipointensos en T1 en relación con el líquido cefalorraquídeo, tienen reforzamiento periférico leve, no tan frecuente, son un poco más heterogéneos que el líquido cefalorraquídeo, si ustedes lo ven acá en esta imagen de axial con contraste. En secuencias en T2 son un poco más heterogéneos que el líquido cefalorraquídeo normal, aunque son hiperintensos. Y aquí tenemos el complejo 7 y 8 sin alteraciones. Lo desplaza, si lo compara con el lado izquierdo, con el lado derecho. Aquí está un poco hiperintenso en relación al líquido cefalorraquídeo en esta técnica que es el FLAIR. Ok, dejemos hablar de la espectroscopía, pero lo más importante,
cuando tenemos una lesión tumoral quística, que sabemos que no es un erinoma ni un meningioma, pero que queremos saber si es un tumor epidermoide, dermoide, o un quiste aracnoideo, o un cisticerco, por favor, háganle la difusión. Es una técnica especial y el único de esas lesiones que les acabo de mencionar quística que restringe es precisamente el tumor epidermoide. Aquí está nuevamente otro paciente con el mismo tipo de patología, que es un quiste epidermoide, y este es el ADC, coeficiente aparente de difusión, que nos confirma que efectivamente es positivo y corresponde a ese tipo de lesiones. Otros pacientes con el mismo tipo de lesión, este es el quinto nervio del lado derecho, del lado izquierdo lo está rechazando un poco, aquí lo vemos cómo lo rechaza más superiormente y vemos la asimetría por la presencia de este tipo de lesiones. En los cortes axiales en tomografía, tanto supra como infratentorialmente, lo vemos en resonancia y miren, a ustedes les quiero mostrar, esto es por el gran efecto de masa que está ocasionando sobre el tallo cerebral, mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, se está metiendo por esta cisterna coroidea y todo el efecto de masa que tiene, es isointenso, aunque un poco heterogéneo en relación al líquido cefalorraquídeo, tanto en secuencias en T1 como en secuencias en T2, el mismo tipo de lesiones, de diferentes localizaciones. Bueno, miremos otro tipo de que se puede presentar, no tan frecuente, pero se presenta, es el tumor dermoide. Son inclusiones de tejido ectodérmico al cierre del tubo neural. Se originan de una sola capa de células germinales, pueden contener el dermoide, glándulas sebáceas sudoríparas, colesterol y otro tipo de productos metabolitos líticos. Es muy poco frecuente, menos del 0.5%. Localización en la línea media, la fosa posterior lo vamos a ver. Clínica, ustedes mejor que ellos saben que depende de la localización, tiene un crecimiento lento y el problema con estos tumores es que si se rompen puede producir una meningitis química. Bueno, imagen, la radiografía siempre nos utiliza mucho, la tomografía, una lesión en la línea media, densidad grasa, esto es densidad grasa, calcificaciones pueden tener, no reforzamiento y ahorita lo vamos a ver que esto es una tomografía y este es el líquido, miren ustedes cómo se forma este nivel dentro de la lesión tumoral. Esto es en tomografía la anterior, esto es en resonancia, secuencias en T1, hiperintenso, esto tiene que ser contenido proteico alto, colesterolina en grandes cantidades, un tumor dermoide. Se pueden romper y por el componente este componente lípido tan alto en proteínas puede ocasionar meningitis. Ok, también tenemos lesiones en esta misma localización extraxiales en el ángulo pontocerebeloso, quísticas, el quiste aracnoideo. Se comporta igual al líquido cefalorraquídeo, desplaza las estructuras sin envolverlas. Mira aquí como el lado derecho, el lado izquierdo, esta es la asimetría, este es el quiste, lo está desplazando. Este es otro caso, lo está desplazando un poco medialmente, es una lesión redondeada o ovoide, bien definida, ya dijimos, similar al líquido cefalorraquídeo. Otro paciente con el mismo comportamiento, quiero demostrar es cómo desplaza en sentido medial el complejo 7 y 8 del lado izquierdo. Este le corresponde, al lado que tenemos abajo, es homogéneo y no refuerza con contraste, a menos de que se infecte, ¿no? Bueno, mismo tipo de patología, mírenlo ustedes, lado derecho y lado izquierdo, y miren esta asimetría pequeña pero real que tenemos que sospecharla nosotros, que vemos las imágenes detenidamente, también fue un quiste aracnoideo. No restringen la difusión, eso es importante, ni los quistes aracnoideos ni los quistes de cisticerco restringen la difusión, pero sí los quistes, los tumores epidermoides. Bueno, estamos en América Latina, les quiero mostrar cisticercos, pueden ser únicos o múltiples, son imágenes quísticas con un nódulo interno, no siempre lo tienen, que sería el escoles, y pueden ser subaracnoideos, como es el caso, y recordemos que pueden tener 4 etapas, vesicular, vesicular nodular, nodular y granular calcificada, en la misma topografía, ángulo pontocerebeloso. Pueden ser simples o con un nódulo interno, pueden tener un reforzamiento como es el caso anular, que nos ayuda a distinguir que en muchas oportunidades son múltiples, que tienen edema perilesional en la fase vesículo nodular y que tiene efecto de masa o de volumen.
Miren ustedes acá, desde el punto de vista de imagen es muy difícil distinguirlo. Sabemos qué fue, porque se corroboró, y vemos su comportamiento hipointenso en T1, T2 hiperintenso, y mire que tiene, en el FLAIR es un discretamente hiperintenso en relación con el líquido cefalorraquídeo, y aquí tenía un componente interno que nos puede ayudar a diferenciarlo de las otras lesiones. Y tiene un reforzamiento, aunque es periférico, pero es leve. Estas lesiones en general cursan con aracnoiditis. Este no es el caso, pero frecuentemente hay que buscarle lesiones en el cerebro en otras localizaciones, porque generalmente no es única, y eso nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, otros son los lipomas, son raros. Son lipomas, se comportan como la grasa. Esto es una tomografía, la grasa se comporta así, tiene un coeficiente de atenuación bajo. ¿Y cuáles son las características de los lipomas? Ya sabemos que son, se producen por mala diferenciación de las meninges en el periodo embrionario. Las características son que envuelven a las estructuras adyacentes, las rodean, las envuelven, también las puede desplazar y se comportan pues como la grasa. Son hipodensos en tomografía, efecto de masa pequeño pero real, y no refuerzan con contraste. Y lo más importante es, desde el punto de vista de imagen, cómo se comportan. Ahora sí los podemos caracterizar y diferenciar con un buen estudio de resonancia magnética. Son hiperintensos en relación con el parénquima cerebral en secuencias en T1, y en T2 disminuyó la intensidad de señal. Y ahora sí, en espectroscopía, de lo cual hablaremos rápidamente posteriormente, tienen lípidos. Aquí tenemos colina, creatina, N-acetilespartato, y tienen lípidos más o menos a esta altura. Al ratito mostraremos algunos otros ejemplos de otras patologías. Quiero compartir este caso con ustedes. También es una lesión en el ángulo pontocerebeloso, si ustedes se dan cuenta. Es intraxial, tenemos complejo octavo derecho, pero tiene además lesión supratentorial e infratentorial en el pedúnculo cerebeloso medio derecho. Esto fue supra-infra, está bien demostrado, mírenlo aquí, hipointenso en secuencia T1, esto fue de una esclerosis múltiple. No son frecuentes en esta localización produciendo estas alteraciones, pero hay que sospecharlas, y sobre todo que tenía múltiple sintomatología, no explicable por un solo daño en una localización, y era activa porque estaba reforzando con contraste supratentorial e infratentorial. Bueno, sigamos con este tipo de patología del ángulo pontocerebeloso, las lesiones vasculares. Aneurismas, malformaciones arteriovenosas y angiomas venosos. ¿Qué es un aneurisma del ángulo pontocerebeloso? Pues una dilatación de la pared, una es de la arteria cerebrosa posterior inferior, de la vertebral o de la arteria cerebrosa anteroinferior. No son tan frecuentes, pero hay que saber identificarlos, saber que existen, aunque constituyen solo el 1% de la masa del ángulo pontocerebeloso. ¿Refieren a un componente hereditario? Bueno, les quiero mostrar estas. Miren ustedes. Ángulo pontocerebeloso, líquido cefalorraquídeo, la lesión, secuencias en T2 es hipointensa, otro caso en el lado derecho y en el lado izquierdo, pero estas características a nosotros como imagenólogos nos debe hacer sospechar la presencia de una lesión vascular de la vertebral del lado derecho y del lado izquierdo. ¿De qué depende su comportamiento? El comportamiento depende de la cantidad de flujo que tenga la lesión, de la velocidad de flujo, si tiene o no calcificaciones. Fue efectivamente un aneurisma de la vertebral. Como lo ven ustedes en la angiografía, aquí está la vertebral, aquí está la formación aneurismática, el saco aneurismático. Bueno, también les quiero mostrar otro. Este es un paciente relativamente joven, aunque el de estudio es de hace algunos años. Es un paciente joven con una lesión en el ángulo pontocerebeloso. Esta es la señal de vacío y este es el trombo mural. Esta señal de vacío, como les dije, depende de si hay o no flujo, la velocidad, la cantidad y si hay o no calcificaciones. Está trombosada, se le hizo la angiografía y miren este aneurisma gigante, más de 2,5 centímetros, que estaba parcialmente trombosado. Miren la morfología en el estudio de resonancia con contraste en coronal y en la angiografía. Fue un aneurisma gigante de la arteria basilar. Bueno, también hay malformaciones vasculares pequeñas, alteraciones en el drenaje
venoso. Esto es un angioma venoso. Quiere decir que son múltiples estructuras venosas más desarrolladas que van a otra vena más dilatada, otra vena grande dilatada que puede tener un drenaje superficial o profundo. En muchas oportunidades estos son hallazgos incidentales. Solo quiero mostrarles acá cómo lo veríamos, esto tomado de un libro, cómo veríamos una asa vascular, loop o una asa en territorio de la AICA. Si alcanzan a ver, miren, acá está. Acá tenemos la... No corresponde al caso, solo quiero mostrarles un ejemplo. Aquí está, un asa. Bueno, vamos a seguir revisando rápidamente lesiones vasculares de la fosa posterior, ya no del ángulo pontocerebeloso, sino de la fosa posterior. Tumores glómicos, paragangliomas no cromafines de células quimiorreceptoras. Se pueden localizar, ustedes mejor que ellos saben, en el foramen yugular o en el tímpano y afectando el hueso temporal. El glomus yugular ocupa el bulbo yugular, se extiende hacia el cuello, oído o ángulo pontocerebeloso. Son lesiones vasculares heterogéneas con señal intermedia porque tienen vasos con flujo dentro del área sólida y refuerzan con gadolinio. Vamos a verlas acá. Esto es un estudio de tomografía en la región del golfo de la yugular del lado izquierdo, del lado derecho. Está un poco más grande, heterogéneo. Les muestro otros casos. Un buen estudio de tomografía inicial, es muy buen estudio. Vemos una masa en una ventana ósea, tomografía, ventana ósea, glomo yugular, márgenes irregulares, destructivas, se está metiendo incluso a la zona de la mastoidea izquierda, y miren cómo lo veremos en reconstrucciones coronales. Coronales se ve de una manera más adecuada, fue un glomo yugular. ¿Cómo vemos este tipo de lesiones? ¿Cómo se comportan en secuencias en T2 en resonancia? Con señal de vacío que corresponde a estructuras vasculares, con un componente sólido, de las estructuras vasculares. Aquí la tenemos, glomo yugular T1 axial, masa en la fosa yugular agrandado del foramen yugular. T2 es hiperintensa, bien definida, ahí nos la muestra la flecha, contrastada con un reforzamiento claro. Está confinada a la fosa yugular sin extensión espacio carotídeo inferiormente. Se ve de una manera muy adecuada, la demostramos, y esta sería la que le correspondería a este pacientito, con contraste una masa que refuerza en el foramen yugular, y esta es otra que es un glomo timpánico, se extiende al oído medio. Bueno, esta es la misma lesión con contraste, como refuerza el glomo timpánico. Bueno, sigamos con tumores, con lesiones de la fosa posterior en adultos, ya no del ángulo pontocerebeloso, ni vasculares, bueno, aunque sí hay algunos vasculares, pero intraaxiales. Intraaxiales quiere decir en el parénquima cerebral, no en los espacios subaracnoideos ni en las regiones adyacentes. Entonces, lo más frecuente es en adultos. Lo más frecuente, cuando ustedes vean una lesión intraaxial en un paciente adulto, hay una posibilidad muy grande de que sea una lesión metastásica. Lesión tumoral, más frecuentemente en adultos, fosa posterior, metástasis. Ahora, lesión tumoral primaria, más frecuente en fosa posterior en adultos, hemangioblastoma. Otra lesión no tan frecuente, pero que también se puede ver, son papilomas de plexos coroides. Pero empecemos. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz, no? Buscar todas las señales y buscar todas las diapositivas. A ver. ¿Qué pasó? ¿Fue algún... ¿Perdón? ¿Se desconectó? ¿Se apaga la...? Bueno, ¿qué hay que esperar? ¿Que se reponga? Bueno, pero hijo... mire, sí, regrésela, sí, estamos exactamente la anterior, mire, la anterior. Pero póngamelo como lo tenía de a uno, por favor. Démosle tiempo aquí al ingeniero de ¿cómo se llamará? ¿De sistema, no? ¿De qué? Al ingeniero... Ingeniero, regrésela. A ver, no, eso está muy raro. No, ingeniero, mire, venga. Empecemos del principio. Yo empiezo en la 80 y tanto. No, póngamela. Permítame, yo me siento un momentito. No sé ahí. No, yo conozco mi plática. Pero ahorita. 2 minutos, no me tardo nada. Un momentito.
Bueno, agrándemela, por favor. La siguiente. Ah, chivo. La siguiente. No importa que sea para hoy por la tarde. Esa es la siguiente, yo sé que esa es la siguiente, perfecto. Entonces, ¿cuáles dije yo que eran los tumores más frecuentes en la fosa posterior en adultos? Metástasis. Ustedes tienen un porcentaje, hasta un 60% de posibilidades, si ven eso y dicen, muy probablemente metástasis, 60% de probabilidades de no equivocarse. ¿Por qué decimos que son metástasis? Bueno, muchas metástasis son múltiples, aunque aquí tenemos esta única. Son heterogéneas, con mucho edema, mucho efecto de masa, hipointensas, refuerzan con contraste, vemos alguna otra lesión adyacente. ¿Y metástasis de dónde? Mama, pulmón, gastrointestinal, en los hombres próstata, de muchos lugares, ¿no? Bueno, la siguiente la paso yo. Bueno, este es el mismo tipo es el mismo pacientito. Aquí está, miren, en el receso lateral derecho adyacente al cuarto ventrículo, con ese edema y efecto de masa, refuerza con contraste, aparentemente no tiene más lesiones, como lo vemos en los cortes sagitales con contraste. Bueno, otro paciente también en el tallo cerebral, esto es completamente anormal, produce aumento del tallo cerebral en sus diferentes diámetros. Aquí está el complejo 7-8 derecho, el izquierdo, la lesión afecta al cuarto ventrículo, como lo vemos en secuencias en T2. Otro paciente con contraste, un reforzamiento importante, homogéneo, aunque aquí tiene unos comportamientos hipointensos que no refuerzan bien. Ok, a muchos de estos pacientes les dan de tratamiento los corticoides, les disminuyen el edema, pero la lesión persiste, ni modo, no pasa. Aunque sea de este tamaño, hay que tener en consideración la posibilidad de metástasis. Miren acá, en el receso lateral derecho, tenemos la lesión pequeña, que persiste y correspondió pues a una metástasis. No sabría decirles de qué exactamente. Bueno, ahora, la lesión tumoral primaria más frecuente de la fosa posterior, tumoral primaria, el hemangioblastoma. Primaria intraxial más común de fosa posterior del adulto. Son lesiones supuestamente benignas de origen vascular. Mayor incidencia entre la tercera y cuarta década de la vida. Bueno, menos del 10% en la edad pediátrica, y cuando se presenta en edad pediátrica, acuérdense del von Hippel-Lindau, ¿no? Que tenemos varios hemangioblastomas, no solo en la fosa posterior, también lesiones vasculares intraoculares y otros componentes. Bueno, tienen de 10 a un 20% de carácter familiar, 75% de los hemangioblastomas en la fosa posterior son sólidos, 20% quísticos, 60% tienen nódulo mural. Son la segunda neoplasia, ya dije, intraaxial más frecuente de la fosa posterior. Quísticos, miren ustedes, tan bonitos, tan interesantes, grande, homogéneo, dos componentes, con nódulo mural o sólido. Esta es la angiografía, completamente es rama de la AICA, arteria cerebrosa anterior, tinción tumoral y neovascularización. Diagnóstico diferencial en este caso, sin tener en cuenta la angiografía, sin tener en cuenta el diagnóstico diferencial, cisticerco, ¿sí? Bueno, sobre todo en nuestro medio, ¿verdad? Muy bien, pero también hay unos más sólidos. Estas son, dijimos, hemangio, origen vascular. Miren toda esta gran cantidad de estructuras con señal filiforme por presencia de vasos múltiples, ausencia de señal, edema, efecto de masa de un hemangioblastoma sólido. Otro pacientito con el mismo tipo de lesiones, con el mismo comportamiento, estructuras filiformes. Bueno, ya dejamos los hemangioblastomas, pasemos al tercer tumor. Después de la metástasis, hemangioblastoma, fosa posterior en adultos, papiloma de plexos coroides. El papiloma de plexos coroides en adultos, la localización más frecuente es el cuarto ventrículo. Este paciente ya lo operaron. Se le hizo una tomografía. Ya lo habían operado, todavía tenía componente tumoral. Aunque ya todavía tenía componente tumoral, recurrencia o remanente. Con los neurocirujanos
No lo único que hay que decirles es que está presente. Ellos dicen que quitaron todo el tumor, lo que uno decir es que hay tumor, ya ellos sabrán qué hicieron. Pero bueno, entonces está en el cuarto ventrículo, bien definida, tomografía, resonancia con contraste refuerzo. Miren, acá está cirugía previa, una resección bastante amplia, pero aún así todavía tenemos tumor. Acuérdense que es el origen de los plexos coroides, donde se produce el líquido cefalorraquídeo, en los adultos en la fosa posterior más frecuente, en pediatrías en los ventrículos laterales, y el mecanismo de hidrocefalia. El mecanismo de hidrocefalia es por obstrucción y por los otros mecanismos. Mírenlo aquí donde se localiza, fosa posterior. Bueno, entonces ya, le dejamos ahí. ¿Qué horas son, perdón? Como quieran, empezamos 5 minutos tarde, como quieran. No, tengo todavía de pediatría fosa posterior, 10 minutos me tardo. Seguimos, 10 minutos me tardo en pediatría fosa posterior. Sale. Ok, dejamos la espectroscopía, no le voy a hablar de espectroscopía, entonces hablemos de mira, aquí están. Dejemos la espectroscopía, solo quiero mostrarles edad pediátrica. Tumores intraxilales en edad pediátrica. Astrocitoma cerebeloso, meduloblastoma, gliomas del tallo y ependimoma. Astrocitoma pilocítico, más común de edad pediátrica, alta tasa de supervivencia, 15% son infiltrativos o fibrilares similares a los del adulto, o anaplásico poco frecuente. Miren, esto es una lesión quística bien circunscrita con nódulo mural, astrocitoma pilocítico que comprime el espacio del cuarto ventrículo, podría ser otra lesión, podría ser un hemangioblastoma. En edad pediátrica con estos componentes hay que pensar en cualquiera de los dos, más frecuentemente astrocitoma pilocítico. Son hiperintensos en T1, hiperintensos en T2, no restringen en la difusión, en FLAIR son isointensos y con edema anular. Eso fue todo en relación a los astrocitomas pilocíticos, pero también tenemos los meduloblastomas que son bastante frecuentes en la fosa posterior en adultos, segundo en frecuencia, 50% en primera década, con pico entre los 4 y 5 años. Cuando se diagnostican los meduloblastomas ya hay hidrocefalia y metástasis subaracnoidea la mayoría de las veces. Son muy heterogéneos histológicamente, masa relativamente con necrosis, con calcificaciones y quistes, aunque un poco probable, poco frecuente, son malignos, pueden invadir las leptomeninges y se diseminan y dan muchas metástasis. Son muy heterogéneos en general, miren ustedes cómo está el componente sólido, quístico, y cómo con contraste refuerzan importantemente y producen hidrocefalia, como ya dijimos, y son muy heterogéneos en la línea media. Solo les quiero decir que la colina es muy alta, lo cual está indicando que es un tumor muy agresivo en la fosa posterior. Bueno, otro tumor de la fosa posterior, ependimoma, ¿dónde se van a originar? Pues del epéndimo. Entonces, ¿qué localización va a tener? Central. Son parcialmente quísticos, hemorrágicos o con calcificaciones. Son isointensos en relación al T1, hiperintensos en relación al FLAIR. Miren ustedes cómo se localizan intraventricular. ¿Por qué? Porque aquí está el epéndimo, hiperintensos en T2, reforzamiento homogéneo. Y se pueden extender a los espacios subaracnoideos y al ángulo puntocerebeloso adyacente. Bueno, no restringe la difusión, como lo vemos, y este es el último tumor del que vamos a hablar de fosa posterior en pediatría intraxial, los gliomas del tallo. Pueden ser de dos tipos, pontinos difusos infiltrativos y los focales, que son los pilocíticos. Los difusos son casi irresecables, pueden tener otro componente exofítico, alteran la anatomía del tallo cerebral. Mírenlo, aquí está. Tenemos el mesencéfalo, está aumentado de calibre, no solo el mesencéfalo, sino también la protuberancia. Y con este pico de colina, lo más probable en un paciente pediátrico es que sea un glioma del tallo. Pero en nuestro medio también debemos de considerar otras posibilidades. Un tuberculoma, no fue el caso, estos son gliomas del tallo, muy agresivos desafortunadamente, infiltrativos o con componente exofítico. Estos son los del mismo tipo de estirpe gliomas del tallo cerebral. Miren el mesencéfalo, protuberancia, bulbo, incluso mesencéfalo, están obstruyendo el paso líquido cefalorraquídeo y ocasionan hidrocefalia por ese mecanismo. Con contraste refuerzan muy homogéneamente, se delimitan de una mejor manera y les agradezco su atención. Ok, muchas gracias por su tiempo.